Ser podcast. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para para Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Y ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Hola, buenas tardes. Yo la verdad que no tengo respuesta a lo que se pregunta Izaro en esta canción. Y es verdad que para cada persona el concepto o los ejemplos de lo que es la felicidad pueden resultar muy diferentes. Pero hombre, habría algo básico, ¿no? Ni que sea por descarte. Y es que en un contexto de guerra, de sufrimiento, de crisis, de incertidumbre como el actual, el nivel de felicidad colectiva se supone que puede quedar bajo mínimos. Estaríamos de acuerdo, ¿no? Isaías, buenas tardes. Buenas tardes. Marta del Vado, Choyín, buenas tardes. Hola, ¿qué buenas tal? tardes. Se supone, ¿no? Bueno, sí, pues Sí, no, sí, sí. pues no está tan claro. Vaya. Hoy se ha publicado el ranking mundial de felicidad que elabora la empresa Gallup, con información procedente de 147 países, y resulta que Israel sube hasta la 8ª posición. Está en el top 10. Es verdad que el trabajo de campo se hizo antes de los ataques contra Irán, Líbano y todo lo que ha venido después, incluidos los misiles que caen en territorio israelí. Esa guerra que nadie sabe cómo va a terminar y que nos va a tocar el bolsillo sí o sí. Pero es un dato, este de Israel, del 8º puesto, que bueno, sin querer sacar tampoco grandes conclusiones, a mí desde luego me sorprende. No sé a vosotros si le veis alguna explicación lógica o ilógica, pero a mí desde luego me sorprende. Los países más felices del mundo vuelven a ser los nórdicos, Finlandia, Islandia, Dinamarca, por este orden. Por cierto, ¿sabéis que en Dinamarca hace 30 años que en los colegios se imparte la asignatura de la empatía? ¿Tú sabías esto, Choyín? No lo sabía. Pues no hay exámenes, no tiene nota para computar en el global, pero hay una asignatura específica de empatía y además han medido, porque ya ha pasado mucho tiempo, son 3 décadas, los efectos de que se estudie. Y bueno, en términos, por ejemplo, de acoso escolar, de bullying, el descenso ha sido una cosa espectacular. Espectacular. Pues ya estamos tardando, ¿no? En hacer algo así. Aunque yo no tengo tan claro si tendría que ser una asignatura concreta o una materia transversal, porque yo creo que es lo que, desde que un niño entra en el colegio, pues hay que enseñarle, ¿no? A tener empatía con los demás para que después pueda reclamar la empatía también de los otros. Claro. Sí, no es tanto una materia como un espacio para que puedan, porque lo empiezan desde pequeñitos, desde los 6 años, ¿no? Sí, y entonces unos se cuidan a los otros o hacen actividades conjuntas para, pues eso, para ensayar este juego de rol de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Sí. Sería como aprender a leer, en realidad, ¿no? Tú aprendes a leer en el colegio y sabiendo leer ya puedes dar clases de historia y puedes dar clases de ciencias, ¿no? Algo pasa con los nórdicos, ¿eh? Ayer, hablando de esta frustrada propuesta de rebajar las tasas de alcohol al volante, citábamos los ejemplos de Suecia y Noruega, que tienen tasa cero desde hace un montón de años y bajaron el número de accidentes. Son los países, en términos de seguridad vial, más seguros del mundo, y Dinamarca tiene esto de la empatía. Y luego hay curiosidades en esta lista. Tú que conoces bien México, Choyín, a mí también, supongo que es por puro prejuicio e ignorancia, ¿no? Pero México aparece entre los mejores países del mundo para vivir, que sus propios habitantes consideran eso. Ha bajado del 10 al 12, pero está todavía en una posición, digamos, de privilegio. Y he buscado alguna explicación, porque no solo México, sino otros países latinoamericanos están muy arriba en el ranking. Se explica porque en ellos se mantienen, dicen, fuertes relaciones sociales y vínculos comunitarios. Claro. Sí, Bueno, pero nos sorprende al leer una estadística, Francino, pero no nos sorprende al mirar a nuestro alrededor, cuando nos encontramos con gente que a lo mejor no tiene grandes cosas, ni grandes casas, y sin embargo son felices, y gente que lo tiene todo y tiene una cara de angustia y de infelicidad tremenda, ¿no? Sí, así que si aplicamos esa mirada a estas estadísticas,
podemos comprender a lo mejor alguna cosita más. Claro, es que esta frase es un poco estúpida, puede sonar un poco fea, ¿no? Pero, bueno, tonta o manida o lo que quieras, pero muchas veces la felicidad es cuestión de actitud. Sé que suena fatal, ¿vale? Pero es verdad, si tú se entiende. Te convences a ti mismo, es verdad que hay muchas cosas que, bueno, que escapan de... Quiero decir, no es porque creas que eres feliz de repente ya lo eres, pero bueno, te puedes condicionar, ¿no? Ya. Y sobre todo cuando hay un componente comunitario muy fuerte, por eso a mí en México no me extraña nada. Y claro, lo que estábamos diciendo de los elementos que hacen una sociedad más feliz o más infeliz, o cómo los caracteriza, depende de cómo lo entienda cada sociedad. Yo pensé, y lo hemos comentado alguna vez, que había una serie de elementos que son universales para todos, ¿no? Cuando hablamos de paz, pensé que todos entendíamos la paz de la misma manera. Cuando hablamos de seguridad, yo pensé que lo entendíamos de la misma manera. Cuando hablamos de felicidad, lo mismo, y no es así. No es así. Y en sociedades, por ejemplo, como la estadounidense, que yo la conozco un poquito más, donde se cultiva la desconfianza al otro y se celebra el individualismo, digamos, claro, pues al final te das cuenta que tiene una forma de entender la vida muy diferente a la mexicana, que son dos países. Estados Unidos está en el puesto 23 de este ranking. España está en el 41. Hemos caído. Hay que recordar que para hacer esta lista se tienen en cuenta conceptos como la renta per cápita, obviamente, la libertad de elección, la percepción de la corrupción, la generosidad también como valor social, la expectativa de vida. Bueno, pero hay un dato, a mi juicio, horroroso en este informe, en el apartado de bienestar juvenil, donde España baja, atención, hasta el puesto 128. Aquí solo se miden 136 países, no 147, y estamos en el 128. Una caída brutal en pocos años, en muy poquitos, y que confirma algo, que la gente joven es mucho menos feliz que hace 15 años. Houston, tenemos un problema y muy serio. Iago Moreno, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Iago Moreno es sociólogo especializado en redes sociales, se ha asomado en otras ocasiones aquí a la ventana, siempre que tenemos algo por delante que no acabamos de entender, le pedimos ayuda. Y bueno, con ese dato sobre la mesa, el último, el del bienestar juvenil, no sé, ¿por dónde empezamos a tratar de entenderlo? ¿Por las redes sociales tal vez o no solo, Iago? Bueno, creo que es fundamental entender cómo el modelo de negocio en el que se basan las redes sociales de hoy, que hemos renunciado hasta hace poco a regular, este es un debate relativamente nuevo en nuestra sociedad, es un modelo de negocio depredador, ¿no? Al que no le hemos puesto ninguna barrera, y eso hace que las generaciones que más expuestas están a él, pues sufren desde cómo erosiona su calidad del sueño, comparaciones obsesivas e insanas, atenciones que se descarrilan y van todo el rato de un lado a otro botando, multiplica nuestra carga mental con todos estímulos constantes, y en un mundo sumido en el caos, pues también, de la misma manera que te acerca todas las tragedias que puedes ver en el mapa mundi, también te aleja de la sensación de cambiar las cosas. Y eso es un cóctel muy complicado de gestionar. Pero para explicar este desasosiego, esta desesperanza, esto que se nos transmite tan a menudo, y ahora ya incluso con datos, sobre la gente más joven, ¿las redes sociales serían la única explicación o hay otras también? Hay más actores o más factores ahí, ¿no? ¿O no? Hay muchas más, ¿no? Creo que antes que abrir TikTok o Facebook, creo que cualquier persona de mi generación invitaría al resto a abrir Idealista para ver cuáles son las ansiedades que nos tribulan, ¿no? Hay muchas ventanas digitales que nos pueden permitir entender, ¿no? La ansiedad, ¿no? De vivir en una crisis cronificada que va cambiando de nombre, pero que siempre se nota como una angustia en el cuello, pues eso es algo que te persigue, ¿no? Es una larga sombra que no nos quitamos. Y en el caso de las redes sociales también es muy importante decidir cómo abordamos eso, ¿no? Cómo lo pensamos, porque claro, yo aún me acuerdo de los padres que le daban, esto lo explica muy bien César Rendueles en su último libro, la tablet a sus hijos y decían, mira qué listos son, y era como casi la relación con las tecnologías era fantástica. Y ahora parece, como dice él, que es una suerte de fentanilo, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, quizás el problema no es tanto la tecnología, sino la relación que hemos forjado como ella, renunciando a darle forma. Porque, claro, mucha gente joven hoy puede ser infeliz utilizando redes sociales que explotan sus inseguridades, pero también son
mismos algoritmos podían servir para todo lo contrario, para alertarnos a la comunidad educativa, a las instituciones, de qué parte de la juventud está sintiéndose más vulnerable y poder acompañarla, poder ayudarla. O sea, que no es solo la tecnología. Claro, pero lo que sucede es eso, ¿no? Que los 127 países que van por delante de nosotros también tienen jóvenes que tienen redes sociales. Sí. Es decir, en España está pasando algo específico, muy específico, que sí que seguramente tenga que ver con la búsqueda de la vivienda, con la mirada de la nómina mensual, posiblemente, y seguramente, pues, esa frustración que te produce comprobar cómo un país que va muy bien en los datos macroeconómicos, que para ellos puede ser virtual, sin embargo, en lo real, pues no les permite llegar a determinadas cosas, ¿no, Iago? Bueno, sí, pero también de fondo hay una cuestión de cómo entendemos, ¿no? la felicidad y en qué medida eso ordena nuestras expectativas, ¿no? Yo, cuando antes comentabais que Israel figura por encima en el puesto, a mí, yo no tengo ninguna duda, prefiero que me desvele la angustia pero con la conciencia tranquila a estar durmiendo plácidamente sobre una morgue de fosas comunes, ¿no? Entonces, claro, eso también es importante, ¿no? Sufrimos, dolemos, porque tenemos claro también cuáles son nuestras aspiraciones. Es mejor a veces ser infeliz, pero sabiendo hacia dónde quieres tender, que una felicidad que se basa en el sufrimiento de los otros. Que ahí también es una cuestión bastante subjetiva. Lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es mirar nuestra intranquilidad de dónde viene y cuando queremos corregirla, hacerlo. Yo siempre me acordaré, ya que hablábamos de Dinamarca, de ese físico español que se llama Alejandro Cencerrado, que forma parte del Instituto de la Felicidad, que está en Copenhague. Ese libro que escribió, que era una especie de elogio, ¿no? Pero un tributo a la infelicidad, que estuvo durante 20 años anotando en un... No sé si esto lo sabe Iago. Estuvo durante 20 años, día a día, anotando en un cuaderno, en nota de 0 a 10, qué nota de felicidad tenía. Y creo que en los 20 años tenía 2 10 solo. O 1, ya, ahora ya me falla la memoria. O sea que esto también es un concepto muy, muy, muy relativo, pero, ostras, una vez que se mide y sacamos estos resultados sobre una franja de población tan concreta y tan importante como es la de la gente joven, ¿se te ocurre algún antídoto contra esto, Iago? Bueno, ahora estamos hablando, ¿no? Como sociedad de si prohibir las redes sociales a los menores de 16 años puede ser una forma de acercar eso. Y en parte, en la medida en la que son herramientas tóxicas, no solamente para ellos, sino para toda la sociedad, pues forma parte del debate. Pero yo creo que tendríamos que ampliarlo un poco más y empezar a pensar, ok, quitamos esas cosas. ¿Y qué es lo que queremos meter, no? Que vivimos en un país en el cual el espacio público cada vez se parece más a un centro comercial con calles, ¿no? Y en el que no está muy claro cómo uno puede disfrutar del ocio en comunidad de los otros cuando es niño, cuando es niña, ¿no? Y a lo mejor quizás sería eso, una forma de empezarlo a abordar. Si sabemos que los espacios digitales a los cuales hemos empujado a la gente más joven, a los chavales y a los niños, se están convirtiendo en espacios que rezuman toxicidad, ¿a dónde se va después, no? Y quizás eso tiene que ver con construir una industria nacional de los cuidados, con construir un sistema de ocio público gratuito y accesible, y también, yo no sé si poner asignaturas de empatía en clase, pero estoy seguro que clases con ratios más bajos, que es lo que nos dice la comunidad de profesores, con más calidad educativa, porque se invierta en vez de ese recorte medios como está pasando en tantas comunidades autónomas en este país, seguro que es un país donde la gente es más feliz y por sus propios medios, no como los de otros países que figuran en la lista. Siempre llegamos al mismo lugar, a la educación, y sabiéndolo, no sé cómo todavía después de tanto tiempo nos damos de cabeza contra el muro, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Iago Moreno, sociólogo especializado en redes sociales. Oye, muchísimas gracias un día más por asomarte a la ventana, ¿eh? A vosotros, un placer. Adiós. Style, it stands for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we'll never say never. Sitting in the sandpit, life is a short trip.
for the sad man. Tenemos una cosa clara, porque resulta muy evidente que la gente joven y no tan joven estamos asustados, preocupados, conmovidos, indignados por la guerra, porque nadie sabe cómo va a terminar, porque la escalada bélica estas últimas 48 horas nos sitúa en un territorio de pronóstico muy incierto, y los efectos económicos están ahí, es que ya los están dibujando y de hecho se están notando. Pero cuidado, que también hay gente con la guerra intentando ganar dinero. Ojo, no hablamos de las grandes empresas productoras de armamento, de la industria de la defensa, de las grandes compañías petroleras. No. Hablamos de personas, de personitas con nombre y apellidos que intentan ganar dinero con la guerra. ¿Cómo? Jugando. Radio Barcelona, Marc Amorós, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es la ventana desperdigada. Isaías y un servidor estamos en Radio Córdoba, de camino a Baena, donde mañana abrimos la ventana. El Chollín y Marta del Vado en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, y Marc Amorós en Radio Barcelona, con otro invitado al que luego saludaremos. Pero lo primero es lo primero. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo, Marc? Bueno, como quieras. Hay casas de apuestas, una sobre todo, con gente jugándose un montón de pasta para pronosticar dónde va a caer un misil o dónde no va a caer. Y a propósito de este juego, en fin, al que no pondré calificativos, pero podría, hay una noticia que esa tienes que contarla tú. Bueno, luego contamos cómo funciona esta casa de apuestas que se llama Polymarket. Vamos a la noticia alguna en otra vez de ella, ya. Bueno, la noticia en cuestión la protagoniza un periodista, se llama Emmanuel Fabián, es corresponsal del periódico The Times of Israel. Publicó el 10 de marzo una información en la que daba fe del impacto de un misil iraní en una ciudad a las afueras de Jerusalén. A las pocas horas de haber publicado esta información, recibe un correo electrónico escrito en hebreo, lo firma alguien llamado Aviv, que él desconoce quién es, que le pide que por favor actualice la noticia y la corrija para decir que lo que realmente ha impactado en la ciudad de Jerusalén no es un misil iraní, sino un fragmento interceptor israelí. Es decir, le estaba pidiendo que publicara o que corrigiera su información para publicar una noticia falsa en la que dijera pues que la explosión no fue causada por el enemigo exterior, sino por la capacidad de defensa del gobierno y del país israelí. Bueno, el periodista se negó, contestó educadamente, dijo que no iba a rectificar, mantenía la verdad de los hechos, recibió más correos, le insistían y ante su negativa llegaron a amenazarle de muerte a él y a su familia. Los mensajes le decían cosas como: no tienes ni idea de cuánto riesgo has puesto en tu vida, hoy es el día más importante de tu carrera, tienes dos opciones, o crees que tenemos la capacidad de invertir ese dinero o terminas tú con un dinero en el bolsillo y recuperas la vida que tenías hasta ahora. ¿De cuánto dinero estábamos hablando, Marc? De una apuesta aproximada de $900.000. Le decían en el mensaje. Otro mensaje le dice: si no corriges esto antes de la 1 de la madrugada, hora de Israel, de hoy 15 de marzo, te estarás exponiendo a un daño que jamás imaginaste sufrir. Y el último mensaje le decía: te quedan 90 minutos para corregir la mentira. Si lo haces, solucionarás en un minuto el problema más grave que te has creado en la vida, y dentro de una semana ya no te acordarás de mí. Si decides no corregirla y dejas la mentira intacta, te ganarás enemigos dispuestos a pagar lo que sea para hacerte la vida imposible. Eres el único responsable de tu vida. ¿Y qué ha hecho el periodista? Bueno, el periodista lo ha denunciado ante la policía, lo ha contado en un reportaje periodístico publicado en su periódico, en The Times of Israel, que os recomiendo leer, y de momento la cosa está en manos de la investigación policial. Veremos cómo acaba.
Choyin, no te veo la cara, pero Marta, ¿la puedes describir? La cara que pone Choyin con esta historia. Está alucinando. Claro, está muy serio. Pero supongo que como todos. Como todos, o sea, como nos veo, pues de verdad. O sea. Sí. Oye, ¿podemos hablar un poquito más de Polymarket? Es decir, en esta plataforma de juegos, Marc, claro, lo de apostar dónde va a caer un misil ya, en fin, ya es olímpico, digamos. Pero ¿de qué otras cosas se puede intentar sacar dinero? Bueno, es que en Polymarket algunos ejemplos. Bueno, ellos se definen como el mercado de predicción más grande del mundo. Cuando dice predicción, pues en realidad dice apuestas, y se apuesta con la información, con las noticias. Por ejemplo, puedes apostar por si las fuerzas norteamericanas van a entrar en Irán por tierra antes del 31 de marzo. Apostar por el sí cuesta 27 céntimos, por el no 74 céntimos, por ejemplo. Puedes apostar por si Estados Unidos invadirá Cuba en 2026, por si Estados Unidos confirmarán que existen los extraterrestres antes de 2027. Puedes apostar... Eso ya como concepto de noticias es más discutible, ¿eh? Pero bueno, sigue. Bueno, puedes apostar por el precio del petróleo, por ejemplo. La apuesta es acertar si el precio del petróleo estará por encima de los... Y aquí están toda la gama, 100, 105, 110, 120, hasta los $200 antes de final de marzo. Las más divertidas o surrealistas es, por ejemplo, apostar por si Trump va a decir en algún momento de esta semana, por ejemplo, criptomonedas, o si dirá la expresión ¿qué pasa?, o si dirá cura para el cáncer, entre otras muchas expresiones. Pero la semana pasada, ¿se puede por ganar ejemplo, dinero con esto? Sí, claro, tú apuestas y si al final has apostado que Trump... La semana pasada, por ejemplo, se podía apostar por si Trump iba a decir en algún momento ayatolá. Si tú habías apostado que sí y Trump lo decía, pues ganabas un dinerito. También puedes apostar por si descubriremos antes de 2027 que Jeffrey Epstein está en realidad vivo y no muerto. Puedes apostar por si Elon Musk va a comprar Ryanair o por si Jesucristo va a volver a la Tierra antes de 2027. Ojo la apuesta. Yo con esto ya tengo. También se hacen apuestos por esto. ¿Cómo se paga eso? También, 3,9 céntimos. 3,9 céntimos si quieres apostar a que Jesucristo volverá a la Tierra antes de 2027. Si es que no, es algo más caro, 96,2 céntimos. Pues bueno, el que apueste a ese merece perderlo todo, ¿no? Puedes apostar a cosas frikis, pero la última vez que hablamos con esto, Marc, hablamos de que había una investigación de que, por ejemplo, se descubrieron 6 nuevos perfiles, si no recuerdo mal, apostando a cuándo iba a lanzar Israel y Estados Unidos el ataque contra Irán. Eran 6 nuevos perfiles que, curiosamente, esos 6 nuevos perfiles ganaron millones de dólares solo en las apuestas y que se crearon el profeso para eso. Y con Venezuela también, Marta, ¿te acuerdas? Sería con Venezuela, no me acuerdo ya exactamente con cuál era, pero la cosa es, obviamente esos perfiles tenían información que el resto de la gente no tenía. Y están haciendo dinero a propósito de esto. Bueno, ahora se puede apostar por cuántos países atacará Israel este año, por ejemplo, o por si China atacará a Taiwán o no este año, o por si Israel lanzará o no una ofensiva terrestre en el Líbano. Claro, la información privilegiada... La diversificación de estas apuestas es distinta cuando se maneja información sensible. Claro, ¿no? Porque totalmente. Claro, no es lo mismo apostar en qué minuto marcará tal equipo a uno en tercera división, ¿no? Ahí también se han descubierto cosas chanchullos, que eran fraudes, porque claro, si compras al portero para dejarse marcar un gol en un determinado minuto, pues entonces esa apuesta funciona. Pero aquí no, aquí estamos hablando de otra cosa que efectivamente puede ser, y depende de una decisión política. Entonces puede no. Hay serias sospechas de que algunas de estas apuestas se han hinchado desde los ámbitos de decisión que tenían que determinar que efectivamente el misil se iba a disparar tal o cual día, ¿no? Qué miedo y qué escándalo, de verdad, las dos cosas. Pero sabemos si hay legislación con esto. O sea, esto es entiendo que será legal. ¿Se puede apostar sobre cualquier cosa? En principio, sí. Vamos, no sé, Marc, en principio sí. A ver, además, esta plataforma está vinculada a trading de bolsa y está también vinculada a criptomonedas. O sea, todo el universo cripto está muy metido en esto. Pero claro, es perfectamente legal. Nadie te puede impedir que, igual que apuestas por qué caballo va a ganar una carrera de hípica, pues que va a pasar. Se puede apostar, por ejemplo, por la temperatura máxima de mañana en distintas ciudades del mundo.
Y luego, pues ellos dicen, bueno, la temperatura máxima en Córdoba 24 grados ahora mismo. Pues calor, ¿eh? No, pero sí, calor. Una de las otras grandes empresas de apuestas, ya cuando salió esto de las apuestas por la guerra o relacionadas con la guerra, ya anunció que iba a prohibir ese tipo de... Polymarket no fue, fue otra que no recuerdo el nombre. O sea que haya alguna que está intentando marcar una línea roja. Polymarket, desde luego que no. Bueno, Marc, quédate, que vamos a seguir y luego, como siempre que te asomas a la ventana, hay que jugar al verdadero o falso. Claro. Así que quédate, venga. La Ventana, en Ser Podcast. Son las 4:34 de la tarde, las 3:34 en Canarias, y aquí seguimos asomados a la ventana. Isaías Lafuente y un servidor en Radio Córdoba, Marta Delgado y el Chollín en Radio Madrid, Marc Amorós en Radio Barcelona, y en Radio Barcelona vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Pero de entrada voy a pisarle la manguera a Isaías, pero por un buen motivo. Y lo de la manguera es más oportuno, enseguida entenderéis por qué. Según la RAE, un cortafuegos es una vereda ancha que se hace en los sembrados y montes para que no se propaguen los incendios. Muy bien. Pero un cortafuegos, en el plano metafórico, también puede ser una línea invisible que haga imposible una conversación, que la haga imposible o que dos personas puedan entenderse. Y de todo esto nos habla Cortafuego, el thriller español de Netflix que está arrasando en medio mundo, película dirigida por David Victori, con Belén Cuesta, Enrique Auqué, Joaquín Furriel y Diana Gómez, que tiene como punto de partida una historia, diríamos así, más o menos normal, vamos, o entendible. Una familia va a recoger sus pertenencias a una casa en el bosque porque la van a vender, en mitad de unas circunstancias que ahora no vienen al caso, y justo en ese instante, una chispa desata un incendio, y lo hace en el peor momento, cuando una niña ha desaparecido. ¿Está nevando? Se espera tener perimetrado el incendio antes de que llegue la noche. No puede haber desaparecido, ¿entiendes? Lidia no está en la cabaña. ¿Dónde está Luis? No soporto esta casa, este bosque. ¿Y no le pareció raro que estuviera sola en el bosque? No. Todo esto ha sido por mi culpa. ¿Dónde está mi ¡Yo no he hecho nada! ¿Dónde está? Puede ser que os estáis equivocando. Hicimos lo que teníamos que hacer. Me das mucho miedo. Lidia encontrará la forma de volver. David Victori, buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, buena tarde. A ver, qué angustia, hostia. O sea, ya, lo siento, pido disculpas. Yo vi la película hace días, pero Isaías la vio anoche. ¿Y qué me acabas de decir? Además no pude dejar de verla y me impactó mucho, sí. Sí, Oye, pero lo primero, enhorabuena, ¿eh? Muchas Porque gracias. top 1 de Netflix en España, top 10 en casi un centenar de países. Sí. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Abruma lo de saber toda la cantidad de gente que te ha visto, David? Pues la verdad que lo he vivido súper bonito. Es la primera serie que hago y que decido apagar el teléfono el día del estreno y desconectarme y encerrarme a escribir, que es lo que estaba haciendo, una siguiente peli que estoy preparando. Y ha sido la mejor decisión del mundo, porque lo he vivido desde un lugar súper lindo, la verdad. Oye, no es por nada, ¿eh? Todos tenemos algo por ahí en nuestro interior que revela cómo somos, o lo que pensamos, o lo que sentimos. Claro, repasando tu filmografía, El Pacto, personaje de Belén Rueda, hace un acuerdo para salvar la vida de su hija a cambio de una... Bueno, en fin, sí. No matarás, tremenda. Y ahora Cortafuego, que en fin, enseguida entraremos en detalles, pero explora otra vez las zonas más oscuras del ser humano, de las relaciones, de los prejuicios, de los miedos y de tal.
¿A ti qué te dieron de comer joven? ¿Qué pasó? Mira, una vez, porque yo también me hice esta pregunta 1.000.000 de veces, y una vez leí una cosa muy interesante que decía Woody Allen, que decía, soy tan pesimista y tan depresivo que hago comedias para salir del estado en el que estoy normalmente. Yo, Carlas, soy la persona más... Sí, te juro, soy la persona más optimista del mundo, más estoy siempre alegre, feliz, o sea, es una cosa, es ir a lo contrario de ti, ¿no? Para jugar, yo creo. Qué bien. Bueno, Cortafuego, que sepan los oyentes que no lo hayan visto, que aparte de un thriller que efectivamente no te deja respirar y te genera mucha angustia, también nos habla de las familias que se rompen o que tienen problemas, de esas cosas que no se cuentan y acaban pesando, como la culpa, y también hay algo muy actual, pero totalmente vigente, lo de no escuchar al otro. Exactamente. O sea, no hacer ni puñetero caso de lo que dice el otro. Y luego pasa lo que pasa, claro. Tal cual, sí. A mí me gusta siempre poner a los personajes al límite y además hacer películas como muy interactivas, muy de experiencia, o sea, que el público sea muy participativo en lo que está viendo. Y en este caso creo que estoy poniendo al límite al personaje por darte cuenta de que es muy complicado escuchar al otro cuando las emociones están disparadas, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos y creo que es cuando es más difícil ver a quién tienes delante, ¿no? Pero, ¿sabes la diferencia, David? Todos hemos visto Thriller, ¿no? Y en todas estas películas se ponen a los personajes al límite y tú experimentas sensaciones, pero no las compartes. El problema con tu película es que cada uno de estos personajes puestos al límite te hacen plantearte, yo en una circunstancia haría esto, y algunas veces te sorprendes con respuestas inquietantes. Totalmente. Es que es lo que me pregunto a mí mismo, o sea, para ser muy honesto... Cuando escribo, cuando empiezo a darle vueltas a una nueva peli, siempre me hago una película, hay una pregunta realmente incómoda y cuando tengo la pregunta que me incomoda más del mundo, a partir de ahí empiezo a desgranar una trama. Mira, vamos a echar una mano a los oyentes, a los que la hayan visto y a los que no. Ya hemos contado una parte de la historia, además hemos escuchado fragmentos del tráiler y demás. Vale, muy bien. Primero, una niña, constatación de, joder, cómo son los críos a veces. Mamá, mira lo que he encontrado. Lleno la cantimplora y salimos. No se puede salir ahora, Lidia, cariño, hay un incendio. Hay que irse corriendo. Nos íbamos a despedir de todo juntas. Mi amor, pero es que no se puede ahora, es peligrosísimo. Hay que marcharse corriendo. Podíamos. Ya, Lidia, mi amor, pero hay un incendio, ¿entiendes? Pero se va a quemar la cabaña. No se va a quemar nada porque está lejos el incendio, pero hay que recoger todo y marcharse, venga. Me da igual el incendio. Nos íbamos a ir al bosque, nos íbamos a despedir de todo juntas. Ya lo sé, cariño, pero hay un incendio. Nos íbamos a despedir de todo juntas. Por favor, venga. Nos íbamos a despedir de todo juntas. Hay un incendio, ¿no entiendes? Pareces tonta. Bueno, pues me da igual que te dé igual, no se puede. Va, a recoger a tu cuarto. Eres una mentirosa. A tu cuarto a recoger inmediatamente, va. ¡No! No te lo repito, ¿eh? ¡Va! Rabia, cabreo, incomprensión. ¿Qué viene después? Angustia. Exacto. ¡Lide! 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 ¡Mara! ¿Qué pasa? Lide no está en la cabaña. Qué raro, hace nada estaba aquí. ¿Pero la viste aquí, seguro? Sí, aquí, hace nada. Dentro, ¿eh? De la cabaña. Sí, desde aquí. Luis, llama a Elena a ver si está en casa. Dime. Hola, amor. ¿La niña está contigo? No, aquí no está. ¿Dónde está Luis? ¿Ahora dónde puede estar? Si no en la cabaña o algún otro lugar. ¡Lide! Todo es igual, ¿no? ¿Se habrá desorientado? No aparece. No, yo te llamo. Está perdido en el bosque seguro. Sí. ¡Lide, por favor! ¡Amor! No se escucha. ¿Vos me escuchás a mí? Aquí ya lo de hablar de angustia se queda corto. ¿Y luego qué empieza? Pues el mal rollo. ¿Qué pasa? ¿Hay algo raro? Luis, ¿por qué no me deja entrar? ¿Dónde? Hay una habitación que no quiere que entremos. Y estaba
nervioso, se ve que es raro, es raro. Pensad una cosa, se encuentra Lide en el bosque, hay un incendio y no la trae a casa. No sé, Mara, igual no sabía nada del incendio en ese momento. No. A ver, tenemos que pensar. Voy a llamar a la policía. No hay señal. No hay cobertura ni datos. ¿Tu móvil, no? No, Mara, no funciona, no hay cobertura. ¿Tú tampoco? No sé cuánto. 5 minutos, no sé. Oye, vamos a volver a la casa y lo vamos a convencer para que nos abra la habitación. ¿Sí? Que no va. No funciona. ¿Qué hace? ¿Se está yendo? Se va. ¡Santiago! Sigue intentándolo, ¿sí, amor? Lo voy a intentar, pero estamos aislados, Luis. ¡Santi! Sí. Un momento. Santi. Un momento. Sí. ¿Dónde vas? Es que hay un... voy a por Lide. ¿Sabes dónde está? Bueno, entiendo que está en el bosque. Subid, si queréis, vamos. Vamos contigo. Sí, imagino que estará en el bosque. Vamos. Yo ya me iría, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Hay que aclarar a los oyentes con la fama que tienes de hacer spoiler. Ya. Uno puede pensar, ¿les has contado todo? No. Esto no ha hecho más que empezar. Exacto. Esto no ha hecho más que empezar. Es que yo quería dar la enhorabuena a David, pero también a Belén, a Enric, a todos. Pero es que ellos están espectaculares y además creo que intentaste que los actores no viesen el guión hasta que empezase el rodaje, ¿no? Anda, ¿y eso? Sí, fue un pequeño juego que les propuse, que es que les mandé el guión con el final censurado a los CSI y estaba ahí todo negro y entonces era también como una declaración de intenciones para ellos. A mí me gusta mucho trabajar con los actores de una forma muy lúdica y proponerles cosas un poco atrevidas y a veces sacarles de la zona de confort y eso para mí fue el test de si les apetecía o no ese viaje y aprobaron todos. ¿Y te han sorprendido también los actores a la hora de interpretar ese guión que les has escondido hasta el último momento? Totalmente, sí. A ver, ha sido un viajazo, o sea, yo creo que he tenido de los mejores actores actuales en español, los he tenido a muchos de ellos en esta peli y la verdad es que han sido súper generosos y han hecho crecer la peli. Sí, hay otros personajes, Está el fuego... Está el bosque, que por cierto, impresiona muchísimo ver las imágenes del bosque quemado, hay un mix de técnicas. Hay fuego real, sí que hay fuego real, sobre todo en los planos más con los actores, el fuego de fondo es real. Y eso también ayudaba mucho a los actores. De hecho, Enric muchas veces me decía, wow, es que a la que das acción y el fuego arde, o sea, y los árboles arden, poco tenemos que hacer, ¿no? Porque eso les ayuda mucho a los actores. Y luego, obviamente, los planos generales de fuego son hechos con ordenador. No hemos quemado el bosque. ¿Has dicho los árboles arden? O sea, que han ardido de verdad. Sí. O sea, lo hacíamos con una gelatina, obviamente, los defectos mecánicos... la gente de In Extremis, pues con una gelatina hacía arder los árboles y luego al instante que cortábamos los apagaba y esos árboles están bien, o sea, sé que los vendían después y hacían muebles, o sea que en realidad no nos los hemos cargado. Tiene otra virtud la película, yo creo, y es que tiene muchas. Bueno, claro, otra más que es que el escenario es intemporal, no está asociado ni a un tiempo concreto, ni a un lugar concreto. Es decir, que se puede ver exactamente igual aquí en Madrid que en Estados Unidos, ¿no? En Wisconsin, digo yo. Por eso está en un centenar de países tan arriba. Claro. ¿no? Sí, la verdad que la reacción ha sido muy... Yo sinceramente, de todo lo que he hecho, que esta es mi tercera peli, pero he hecho varias series... es donde más realizado me he sentido como narrador, como director y como guionista, porque ha habido algo muy, muy hermoso de esta peli que no lo sabíamos del todo, no sabíamos si iba a pasar o no, pero que ha generado mucha emoción en el tramo final. Y la emoción que genera me parece muy genuina, porque es una emoción que nace desde una emoción muy compleja como es la compasión y la empatía. Justo hablabais antes de la empatía. Sí. Pues hay muchísimos vídeos en TikTok de gente que se ha grabado, no sé por qué se graban, pero se han grabado llorando en los créditos finales de la peli. Y cuando les escuchas entre sollozos por qué lloran, es muy lindo. Y a mí me ha hecho sentir como pues no sé, como que está aportando algo a la peli, que está sumando en este momento tan oscuro que estamos viviendo, ¿no? Es que la peli
te planteas todo el rato qué es lo que tú harías en ese momento, pero también comprendes perfectamente las decisiones que van tomando en cada momento. Es como, no, espera, aquí la madre tiene razón, ¿no? Aquí el tío entiendes, ¿no? Porque está en una situación límite y los vas a entender. Y dudas mucho, claro, sí, como espectador. Pues nada, David, después de esta crítica tan dura, muy dura. Te agradecemos muchísimo que te hayas asomado a la ventana, de verdad. Y esperamos ya con ganas tu próximo trabajo. Fíjate si nos ha gustado la película, que en la ventana cada tarde elegimos una palabra, la palabra del día, y hoy, ¿sabes cuál es? Cortafuego. Me encanta. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues sí, porque cortafuego es una palabra sencilla, aparentemente todo el mundo sabe lo que es, y si no, pues puede intuirlo, y si no, se lo has contado tú, Francino, y se cuenta al comienzo de esta película, pero es una palabra que tiene además enjundia. Hoy la podemos usar en singular y en plural, por ejemplo, aunque cuando se registró en el diccionario, en 1803, se hizo solamente en singular, y para nombrar no al cortafuego forestal del que hoy estamos hablando, sino al de una vivienda. Ese tabique de piedra o de mampostería que impedía que el fuego se propagase en las viviendas, que entonces mayoritariamente tenían estructuras de madera. El cortafuego de los campos agrícolas y de los bosques llegó al diccionario poco antes de acabar ese siglo XIX. Y poco a poco después, a lo largo del XX, fuimos exprimiendo su sentido metafórico hasta utilizarlo hoy para nombrar el sistema que protege las redes y las terminales de ataques informáticos, y para referirnos a cualquier actuación en cualquier ámbito que intente frenar la extensión de una crisis. Ahora tenemos a mucha gente atizando fuego y tenemos pocos cortafuegos. Es muy interesante también una de las partes de esa palabra compuesta, que es el fuego, una palabra que nos llegó del latín focus. Esa raíz nos quedó casi pura en la palabra foco, medio evolucionada en la palabra fuego y casi irreconocible en la palabra hogar. En ese momento en el que el castellano prescindió de algunas Fs latinas y dejaron la H como recuerdo de ese pasado que existió. El hogar, en origen, nombraba solamente el lugar de la vivienda en donde se hacía lumbre, para pasar más tarde a nombrar a la casa o al domicilio en su conjunto, dando a estos términos la calidez que aporta el fuego, porque claro, no es lo mismo llegar cada tarde después de hacer el programa a nuestro domicilio que regresar a nuestro hogar. Hoy tenemos en antena a nuestro bulólogo particular, a Marc Amorós, así que hay que jugar sí o sí. Bien. Chollín, Marta, Isaías, hay que jugar sí o sí al verdadero o falso. Por cierto, Benjamín Netanyahu no está muerto, ¿no? Lo digo antes de empezar el juego. No está muerto, no. Vale. No, circulan muchas noticias falsas. Sí. ¿Cuántos dedos tiene en cada mano? Esta es otra que se ha hecho muy viral, un supuesto vídeo de Netanyahu en el que se le ven 6 dedos en la mano derecha. No es cierto, está manipulado este vídeo. El discurso, digamos, original de Netanyahu, pues se le ven los 5 manos de su mano, que es los 5 dedos, quiero decir, de su mano. Pero circulan otras, en las que se le ve en un búnker supuestamente atacado por un misil, también se le ve envuelto en una sábana camino a una ambulancia, también se le ve sacado entre los escombros de un edificio que ha colapsado o que ha sido atacado. Bueno, todas son noticias falsas. Bueno, Netanyahu ha publicado un vídeo de él en una cafetería para demostrar que está vivo, e incluso hay quien dice en redes que el vídeo es falso y que está hecho con inteligencia artificial, algo que no es así. Bueno, dicho esto, venga, a jugar. A ver, venga. Venga, va, primer titular. A ver quién gana hoy, cuidado. Venga, va, suerte. Los pedos de las mujeres huelen peor que los pedos de los hombres, y esto puede ser bueno para luchar contra el Alzheimer. No. Hombre, a ver. Chollín, ayúdame. No, es que tiene que ser verdad, porque si no, ¿quién se puede inventar esto? Bueno, en fin. A mí me huele mal. Yo digo verdadero, sí. Falso. Va a ser verdadero, ¿eh? Pues esto es real. Hay 2 estudios científicos. Uno demuestra que los pedos de las mujeres contienen más sulfuro de hidrógeno, eso los hace más apestosos. Y otro estudio, que lo han probado en ratones, se ve que esta sustancia puede llegar a mejorar las funciones cognitivas en un 50%. ¿Cómo nos gusta la cosa escatológica en general? De verdad, O sea, sí, yo voy apuntando aquí. Venga, yo que va, tengo otra. una gran trayectoria en el recuento de votaciones. Venga, la Casa Blanca comunica que Barron Trump, el hijo del presidente Trump, no es apto para ser alistado en el ejército norteamericano porque es demasiado alto. Falso.
Si hubiera sido por tonto... no lo hubiera publicado la Casa Blanca tampoco. Bueno, voy a decir verdadero para ir contracorriente. Bueno, pues Isaías, te equivocas, es falso. Claro. La Casa Blanca no ha comunicado nada, la noticia falsa, sin embargo, sí que está circulando. ¿Qué han dicho Choyin y Marta, que no os he escuchado? Sí, hemos dicho falso. ¿Falso? Sí. Vale, entonces, aunque Trump mintió para no ir a la guerra. Mal, si yo me he equivocado, ¿no? Sí, no, tú no tienes, claro. Tú estás en cero. Solamente estás apuntando aciertos. Claro. Venga, vamos con otra, va. Detectan cocaína en el 100% de los camarones analizados en ríos de Inglaterra. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Que claro lo habéis tenido, sí, sin duda, sí. Pues acertáis, es real. Un estudio de la Universidad de Suffolk y del King's College de Londres lo ha demostrado. No solo cocaína, también encontraron ketamina y diazepam, entre otras sustancias y productos farmacéuticos. ¿Cómo irían los camarones? Y es que después te bajas del camarote y eres incapaz de detectar el olor del pedo si es más sofisticado. Por favor. Que uno u otro. Oye, yo no he empezado, ¿eh? Venga. Más. Venga, va. 2 inteligencias artificiales se reconocen hablando entre sí y dejan de hablar en lenguaje humano y se ponen a hablar mediante sonidos codificados. No, falso. No, falso. Sí, Falso, si no, qué miedo. Venga, falso. yo digo verdad. Pues acierta Marta, es real. Toma. Por suerte forma parte de un experimento tecnológico, no ha sucedido por azar, han provocado la situación y se ha producido, así que ya sabemos que las inteligencias artificiales, si se reconocen entre sí, son capaces de ponerse a hablar entre ellas en un lenguaje que nosotros no comprendemos. Uy, qué miedo, Reyes. Venga. Otra. Venga, otra más. Va, encuentran a un loro inglés 4 años después de su huida. ¿Un loro o un loro has dicho? Un loro. Encuentran a un loro inglés 4 años después de su huida y ahora habla español a la perfección. Estuvo en los camarotes estos, ¿o no? Pues soy perico, ¿no? Yo me lo creo. No, a la perfección es imposible. Yo creo que es falso. Bueno, me voy a apuntar con Marta a ver si acierto una. Venga, verdadero. Bueno, pues acertáis, Marta y Isaías. Ha sucedido en Estados Unidos. El loro 4 años después ha aprendido, no se sabe cómo, otro idioma y ahora habla español a la perfección. Oye, pues ha ganado Marta del Vado. Hombre, ¿te 4 extraña? aciertos, 3 de Choyin, 2 de Isaías y 2 de un servidor. Bueno. O sea que no hay premio, pero felicidades. Ahí la reputación ha tenido un empuje importante. Enhorabuena, Marta. Venga. Marca Moros, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Choyin, un abrazo. Marta, hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.